Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos permites estar en este lugar. Te pedimos que tu palabra, Señor, sea revelada a nuestras vidas y que podamos comprender lo que en ella está escrito, que podamos tener un tiempo de meditación y que podamos, Señor, hacer en nuestras vidas y pensar, hacer esto que leemos a nuestras vidas como algo benéfico. Te damos gracias por ello y te pedimos que nos bendigas en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice el primer versículo y con ello vamos a introducirnos a este capítulo. Ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme. Es decir, el apóstol está a punto de escribir algo que parece muy contrario a lo que ha estado explicando y diciendo. Y lo primero que hace es decirles, lo que van a leer a continuación, tómenlo como de una persona que está loca. No lo tomen como algo que viene de Dios, tómenlo como una persona que está loca. Esto es contrario a lo que pensamos, que toda la escritura está inspirada por Dios, ¿no? Pero si no lo entendemos desde este primer versículo, nos vamos a contrariar con el hecho de que el apóstol ha dicho muchas veces que no se gloría a sí mismo. Entonces hace como un paréntesis y dice, a ver, ahora tómenme como loco, tolérenme con esta locura con la que voy a escribir, para que podamos entonces comprender lo que allí dice. Porque os celo con celo de Dios, pues he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Os celo con celo de Dios. Ay, hermano, es que yo celo a mi esposo con celo santo. No es bíblico, No es bíblico. Lo que el apóstol está diciendo es, cuando les presentó el evangelio, los desposó con el Señor Jesucristo. La iglesia es la esposa del Señor Jesucristo. Y al decir os celo con un celo santo, les está diciendo, no es un celo mío, yo no soy el esposo, es un celo de Dios. ¿Sí me explico? Entonces no les está diciendo que los está celando como si él fuese el afectado de lo que está sucediendo. Hay uno que tiene derecho a estar celoso y ese es Dios, porque Él es el esposo de la iglesia. Entonces dice así, porque os celo con celo de Dios, es decir, no me pertenece a mí celarlos, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Hay una tarea del ministro en la iglesia. Esa tarea es presentar a la iglesia, buscar que la iglesia se presente siempre de manera pura delante de Dios. Ojo que no estamos hablando de pecado, obviamente está incluido, pero el ministro tiene que buscar que su enseñanza ayude a los que le escuchan a presentarse delante de Dios siempre de una manera distinta, una manera decorosa, una manera que agrade al Señor. Así que el apóstol Pablo dice, yo los estoy celando con un celo de Dios. Él es el esposo y Él merece recibir una iglesia que sea pura. En este punto dice que sea virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Cuando nosotros hablamos de lo que sucedió en el huerto del Edén, nos encontramos con que Eva fue impulsada por la serpiente para desobedecer la palabra de Dios. Había una instrucción de todo lo que veis en el huerto podéis comer, pero no podrán comer de lo que está en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Esa era una instrucción. ¿Qué es lo que la serpiente le dijo a Eva? Le hizo ver que lo que Dios decía no era verdad. Le dijo, Dios sabe que cuando coman de ese fruto, entonces seréis como Dios, ¿sí? Sabiendo todas las cosas.
Es decir, a lo que la serpiente le insinuó a Eva, fue una instrucción que iba totalmente en contra de lo que Dios le había dicho. Así que el apóstol lo compara, porque el temor más grande del apóstol es que el evangelio que se ha dado a esta iglesia sea derrumbado por engañadores. En más de un versículo de este capítulo nombra a los apóstoles que se presentan como parte de Satanás, los compara con él. Y esto es cierto. A final de cuentas, estos hombres querían apartar a la iglesia de Corinto de las verdades bíblicas que el apóstol ya había dado. Temo, dice, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio, que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Si ustedes se acuerdan, en la carta a los Gálatas, el apóstol escribía: maldito todo aquel que traiga otro evangelio diferente al nuestro. ¿Sí? ¿A qué se refiere con esto? Nosotros hemos estado leyendo la primera y segunda carta de los Corintios durante ya 3 o 4 meses, y hay cosas que el apóstol vuelve a enseñar. Una de ellas, por ejemplo, es la resurrección de los muertos. Dice: si Cristo no resucitó, entonces en vano nuestras creencias, ¿no? Y hacíamos, éramos incisivos en esto, hacíamos ver que era importante, que ciertas cosas no pueden cambiar. A ver, hermanos, si ustedes un día dicen: ¿saben qué? Ya no me gusta cómo enseña el pastor y se quiere ir a otro templo, váyase, no pasa nada. Solamente procure que la doctrina no cambie. Si a la otra iglesia donde usted pretende ir le dicen: es que la resurrección no es parte de la enseñanza doctrinal, pues mejor salga huyendo. Si quiere, váyase a otra iglesia, no regrese. A lo que voy es, el apóstol no está celoso de su ministerio. No importa si alguien viene como Apolos y les enseña lo correcto, no importa. De Apolos nunca habló mal. Al contrario, dijo: a mí no me digan si soy de Apolos o si soy de Pablo o si soy de Cefas. No, somos de Cristo. Ese no es problema. No es problema si usted va y escucha la verdadera palabra del Señor en otro templo, no importa. Si le queda más lejos o si le resulta más agradable o más cómodo, está bien. Pero no cambie la veracidad de su salvación por algo que los va a extraviar, como extravió a Eva. Esto es lo que el apóstol está diciendo. Alguna vez mi papá, hablando acerca de la enseñanza de los testigos, decía: ¿usted cambiaría este billete verdadero por este falso? No cambie la verdad del evangelio por algo que lo lleve a perderse, porque en verdad somos muy fáciles en ocasiones de involucrarnos con otras enseñanzas, ¿no? Y entonces por eso el apóstol compara esta situación con la de Eva. Repito lo que dice de Eva: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, solo hay un Jesucristo y ese es nuestro Señor. ¿Qué hay del Señor Jesucristo que vino, que nació de una virgen? ¿Sí? Pero, ¿por qué nació de esta forma? Ayer les posteaba un pequeño videíto de 2 o 3 minutos en el Facebook y decía, de verdad me asombró la facilidad con la que se explicaba. Pero decía: ¿por qué nació de una mujer? Porque tenía que ser verdadero hombre y verdadero Dios. Si no, hubiera podido nacer espiritualmente nada más, ¿no? Pero este es el Jesús, dice: si alguien les predica a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, el Espíritu Santo, del que habéis recibido, u otro evangelio. ¿Cuál es ese evangelio? Que por medio de Jesucristo nosotros somos salvos.
que por medio de Jesucristo que murió y resucitó, nosotros somos salvos, que las primicias de la resurrección vienen del Señor Jesucristo el día que resucitó, y primicia, les decía, es lo primero que sucedió de todos nosotros que hemos de resucitar. Ese es el evangelio que el apóstol Pablo tenía. Así que, hermanos, si alguien les enseña algo distinto a esto, mejor aléjese y de verdad va a encontrar usted más bendición tomando su Biblia y aprendiendo usted solo. Nadie puede enseñarnos algo que no sea este evangelio. U otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Es decir, ustedes escuchan a cualquiera que les está diciendo algo contrario, ustedes lo toleran. Entonces, si toleran a estos, tolérenme a mí en esta locura que estoy a punto de decirles, ¿no? Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. El apóstol Pablo era muy sarcástico. No está hablando de los 12 apóstoles, está hablando de estos que están hablando en contra de él. Yo no soy inferior a cualquiera de estos grandes apóstoles, es lo que dice, ¿no? Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Para una iglesia en Corinto que está acostumbrada a escuchar a muchos oradores, el apóstol dice: yo soy tosco en la palabra, es decir, no sé expresarme, ¿sí? Cuando nosotros conocemos mucho, es que yo sé mucho, pero me cuesta tanto trabajo estar al frente en el micrófono y empezamos a temblar y empezamos a titubear. Dice el apóstol: yo soy tosco en la palabra. Si quiere, con eso podemos introducirnos cada que pasen acá. Hermanos, yo soy tosco en la palabra, pero sé lo que les voy a decir. Eso es. A veces nos cuesta mucho trabajo el poder expresar algo acá. Pero de verdad, hermanos, yo los he escuchado y lo que ustedes han dicho, de verdad es algo que edifica a los que les escuchamos. Dice el apóstol: yo soy tosco en la palabra, ¿sí? Pero no en el conocimiento, ¿sí? Eso es lo que el apóstol está diciendo. Quizá no me escuchan como cualquiera de esos oradores que están acostumbrados a escuchar, pero el conocimiento lo tengo, dice el apóstol Pablo. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. El apóstol Pablo mismo, cuando escribe a los Gálatas, dice: yo no recibí el evangelio de ningún humano, de ninguno de los apóstoles. Dice: lo recibí del Señor Jesucristo directamente, ¿sí? Pues aunque sea tosco, dice en la palabra, el conocimiento, a eso se refiere, proviene del mismo Dios. ¿Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde? Todos esos apóstoles que engañaban a esta iglesia decían que el apóstol Pablo no los tomaba en cuenta, no le eran importantes, porque no recibía de ellos una ofrenda o un sustento. Para los que habitaban estas tierras, cuando un orador estaba, cuanto más dinero le daban, era porque era mejor su mensaje. Y entonces el apóstol Pablo dice: yo me he humillado a mí mismo, porque no he recibido de ustedes un solo peso. O sea, si le dan dinero está mal, si no le dan dinero está mal. Si le dan dinero, abusa de la iglesia. Si no le dan dinero es porque no merece recibir ese dinero, ¿sí? Y entonces dice: pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos, es decir, para que ustedes evitaran el pecado, se alejaran de la enseñanza que tenían, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde, es decir, sin cobrarles. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, es decir, Tito y Timoteo, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Les da una explicación del por qué no recibió de ellos ese dinero. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Es decir, estos hombres decían:
que ni siquiera el apóstol los amaba y que por eso no los tomaba en cuenta en su sustento. Entonces el apóstol les dice: por la verdad que Cristo habita en mí, puedo decirles que no tiene que ver nada con ese amor. Dios lo sabe, dice. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Es decir, y voy a seguir sin recibir dinero de ustedes, para que todos aquellos que se están gloriando tampoco lo reciban. Es decir, si no me dan a mí, tampoco les den a ellos, ¿no? ¿Sí? ¿Para qué? Para que sean hallados semejantes a nosotros. Es decir, ellos quieren igualar ese ministerio que dicen tener, que lo sea en todo. Si a mí ustedes no me han dado sustento porque yo no lo he permitido, porque no quiero ser gravoso para ustedes, que ellos tampoco lo sean. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. La palabra apóstol quiere decir enviado. Si lo sustituimos en este versículo, dice: porque estos son falsos enviados, obreros fraudulentos que se disfrazan como enviados de Cristo. ¿Sí? Tengamos cuidado cuando vamos a algún lugar y digamos: pues el Señor me envió a decirles. Tengamos temor de lo que pensamos y decimos. Por supuesto que si Dios nos ha hecho ver que es necesario ir, vayamos, pero Él será muy claro, sobre todo cuando hay hermanos que van y exhortan, ¿no? Me envió el Señor a decirte esto y esto y esto. Bueno, tengamos cuidado que de verdad seamos enviados de Dios, y nosotros también tengamos cuidados de saber que esos son enviados de Dios. Algo que nos quita la tranquilidad y paz no puede venir de Dios. Por más que nos esté confrontando con un pecado nuestro, la persona que venga a exhortarnos debe también traernos la compasión y el amor y la paz de Dios. No puede venir nada más a mostrarnos un dolor que debemos quitar, ¿no? Alguna vez les comenté de una persona que fue a hablar a mi casa cuando mi hermana enfermó y empezó a recitar todos sus pecados, ¿no? Como si con eso tuviera derecho de exhortar a otro a dejarlos atrás, ¿no? Cuando la palabra viene de Dios, viene con ese perdón que viene de Dios, viene con esa paz y con ese amor. Solamente así sabemos que proviene de Dios. Entonces, tengamos cuidado de decir vengo de parte en el amor del Señor, o tengamos cuidado de recibir una palabra si no estamos seguros que proviene de Él. Y no es maravilla, dice el versículo 14, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Es decir, no se hagan los sorprendidos. Estos hombres no vienen de parte de Dios. No se hagan los sorprendidos si estos dicen venir así, porque el mismo Satanás, dice, se disfraza como ángel de luz. Entonces, al hacer esta comparación, los está asemejando a Satanás, como si fuesen enviados más bien de él. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. No era poca cosa lo que estos hombres venían a enseñar. Si predicaban acerca de que la resurrección no era cierta, decía el apóstol Pablo, bueno, pues entonces somos los más dignos de conmiseración. Si en el Evangelio no nos enseña que hay una resurrección, bueno, pues ¿para qué le hacemos al cuento? Si nuestra santificación no proviene de Jesucristo, en vano estamos aquí, hermanos. Si usted no cree que su salvación proviene del Señor Jesucristo, en vano está en este lugar. Porque pues entonces también, como decía, comamos y bebamos que al final moriremos, ¿no? Así es. Entonces, ¿cuál es el fin de esta enseñanza? Pues es la condenación. El apóstol no está defendiendo su ministerio por decir yo soy el más enviado del Señor. Lo está defendiendo porque con esto les está dando argumentos a los de Corinto para que ellos puedan decir o puedan decidir por el evangelio que habían recibido. Esto era cuestión de vida, como se dice, de vida o muerte, ¿no? Creer en lo que estos estaban diciendo era alejarse de la salvación que ya tenían en el Señor Jesucristo.
Creer lo que el apóstol habla de acuerdo al Evangelio es entonces creer que la salvación la tendrán simplemente por creer en el nombre del Señor Jesús. Otra vez digo, versículo 16, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco para que yo también me gloríe un poquito. Es decir, se desvió un poquito, pero dice, ahí va de nuevo. Yo soy un loco y como loco escribo, así que denme la oportunidad de gloriarme un poquito de lo que ha pasado con mi vida. ¿Por qué? Hoy nosotros no padecemos la predicación del Evangelio. Si yo salgo a la calle, lo más que puede pasar es que me tiren de chiflado, ¿no? Pero difícilmente voy a recibir alguna agresión. Por supuesto que hay lugares en donde sí las hay, pero en nuestro contexto no lo es. Pero Pablo vive un momento de persecución que él mismo inició. Cuando él estaba frente a Esteban y consintió en su muerte, inició en esta persecución. De ahí la iglesia se dispersa hacia todos lados, el evangelio crece, como lo habíamos leído al principio del libro de los Hechos, pero eran perseguidos para ser azotados, para ser encarcelados, para ser maltratados, para ser muertos. Y entonces el padecer de esta forma, para ese tiempo, sí era un ejemplo de que uno era cristiano. Si yo les dijera, ¿saben qué? Vamos a predicar el evangelio y viviésemos en ese contexto, y la siguiente semana regresan de los 30 que habemos solo 10, pues quiere decir que los otros 20 sí predicaron, ¿no? Eso es lo que el apóstol está a punto de decirles. Por eso es que hace un listado de todo lo que ha padecido, para que ellos vean que ha padecido por el nombre del Señor. Y entonces dice, lo que hablo no lo hablo según el Señor. Es decir, esto no es inspirado por Dios. No vayan a decir el apóstol Pablo empezó a escribir esto que dice el Señor, no. Dice, lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis a alguno, os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Vuelve al sarcasmo, ¿no? ¿Para qué dice el apóstol que fue débil? Dice que fue débil para que ellos lo toleraran como necio. Que fue débil para que él los esclavizara. Que fue débil para devorarlos. Que fue débil para tomar lo suyo. Que fue débil para enaltecerse. Que fue débil para bofetearlos. La peor humillación para esos tiempos era una bofetada, ¿no? Entonces el apóstol dice, ustedes con todo, hasta con una sonrisa en la cara les toleran todo esto. Que los hagan débiles, que los bofeteen, que los hagan menos, que los esclavicen. ¿A qué se refiere con esclavizar? Puede ser dos cosas. La primera de ellas, que vuelvan a ser esclavos del pecado. Nosotros no somos esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque ese pecado ya ha sido pagado. Si alguien viene y nos enseña que por el pecado que tenemos entonces somos condenados, entonces nos vuelve a esclavizar del pecado. ¿Sí? Cuando el Señor rompe con esa esclavitud del pecado es porque nos da libertad y nos da vida eterna. Entonces el apóstol dice, ustedes toleran todo esto. Para eso yo sí fui muy débil. Eso es lo que el apóstol les está diciendo. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. Esto sin duda, bueno, es parte del linaje que el apóstol presenta, ¿no? Y cualquiera pudo en esos tiempos con más cercanía decir, pues yo soy de Israel, yo soy hebreo y también soy de la descendencia de Abraham. Muchos podían serlo. Hasta ahí el apóstol con una simpleza dice, también yo. Pero hace una pregunta más. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, dice, yo más, en trabajos más abundante.
Es decir, para ese tiempo ser ministro de Cristo era esto. Vamos a leer qué era ser ministro de Cristo. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Tenían una costumbre y sabían que cualquiera que sufriese 40 azotes y uno más, la mayoría de los hombres morían. Entonces lo que hacían era azotarlos un azote menos de esos 40 para que no se murieran. Es decir, los hacían sufrir, pero no tenían, no querían matarlos para que siguieran sufriendo, ¿no? Y entonces esto es lo que el apóstol dice. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, y ni siquiera está hablando de cuando fue a Atenas, porque esto no pasaba. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mal, peligros en los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y demás de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Es decir, he sufrido todo esto. El que es ministro de Cristo para ese tiempo tenía que padecer todo eso. Y entonces el apóstol dice, ellos son ministros de Cristo, pues yo más. Y se los empieza a nombrar, y a nombrar, y a nombrar, y a nombrar, y a nombrar. Y dice al final, por si fuera poco, yo todavía me preocupo por las iglesias. ¿Sí? ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Se da cuenta de repente que he escrito todo lo que ha pasado y dice, estos van a creer que exageré, ¿no? Pues en el nombre de Dios el Padre y en el nombre del Hijo dice que sabe que no miento. Todos estos estaban en esas iglesias queriendo cosechar de un evangelio que no sembraron, pero además de ello querían traer dificultades a lo que estos hombres y mujeres habían aprendido. Esto es común en las iglesias. Tengamos cuidado de qué escuchamos y qué hacemos como verdad del Señor. Si alguien se aleja de este evangelio, llevémoslo a recapacitar en lo que está haciendo, porque al final de cuentas lo que se pierde es esa enseñanza de encontrar la salvación en Jesucristo. El apóstol les dice, está bien, si ellos dicen que son ministros de Cristo, está bien, pero entonces, ¿cuántas veces han padecido? ¿Cuántas veces han sido apedreados? ¿Cuántas veces han sido encarcelados? ¿Cuántas veces han sido insultados? ¿Cuántas veces han sufrido de naufragios por ir de un lugar a otro para llevar la palabra? ¿Cuántas? Regularmente esas personas no sufren, ¿no? Y así es. Y entonces les decía, el apóstol dice, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Sabe que lo he padecido y sabe que con amor es que hoy les escribo, aún después de haber padecido todas estas cosas, para que todos ustedes no se pierdan. En Damasco, dice, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Esto al principio de su conversión, cuando le ocultaban al apóstol, y después descendió por la ventana y fue entonces al concilio en Jerusalén. Desde allí empezó a padecerlo. Pero recordemos también que el Señor decía a este hombre que tenía que venir y traerle el evangelio a Pablo y a decirle que sería instrumento del Señor. Me es necesario mostrarle cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y vaya que el apóstol Pablo lo conoció. Y esto no lo apartó del evangelio que tenía que predicar.
Por muchos motivos el apóstol pudo enojarse, pudo airarse y pudo decir, pues que se pierdan, ¿no? Yo ya fui, yo ya les enseñé, es su responsabilidad si lo aceptan o no. Y es aquí donde entra el trabajo de Dios en nuestras vidas. Los que nos dedicamos o nos dediquemos a servir al Señor, tendremos que aprender a vivir bajo la frustración de que la gente no nos escuche. Y tendremos que insistir. Y si se va a otro templo y regresa con una idea nueva, tendremos que volver a insistir. Porque está de por medio la salvación y la vida eterna de esa persona. Así que el apóstol sin duda tiene un motivo para poder, como dice él, gloriarse un poquito. Para que estos hombres y mujeres pudiesen entender que si había uno que Dios había enviado, era él. Insisto, no por gloriarse de su ministerio, sí por gloriarse del Señor Jesucristo. Es importante que tengamos bien en mente este capítulo, porque en el siguiente que leeremos habla del aguijón de la carne, ¿no? Con qué facilidad usamos este versículo, ¿no? Como si hubiésemos padecido las cárceles y los azotes y los peligros y el naufragio y ser apedreado y ser azotado. Este hombre tenía un porqué expresarse de esa forma. Llegado a su conclusión y de decir, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Si este hombre que padeció todo esto, el Señor le hizo ver esta parte, creo que nosotros debemos ser más inteligentes en poder reconocer que cuando algo no anda bien, el Señor siempre está, pero que no seremos los que hemos sufrido más en esta tierra. Y aún así, a veces nos quejamos y a veces creemos que Dios nos ha abandonado. Y si hay una enseñanza firme del apóstol, es hacernos ver que es necesario que nuestra confianza plena esté puesta en Dios. Las circunstancias que hoy vivimos, hermanos, no son nuestra realidad. Las circunstancias que hoy padecemos no son lo que Dios quiere para nuestras vidas. Vendrá un tiempo en el que podremos alegrarnos. Demos gracias a Dios en todo, porque eso nos hará saber que en verdad somos cristianos y ministros de Cristo. No padeceremos todo lo que este hombre padeció, por supuesto que no. No nos ha tocado hacerlo, ¿no? Pero aún este hombre fue sostenido por nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tu bondad y misericordia, Señor, ha estado con nosotros. Agradecemos porque nos permites estar en este lugar, porque nos has permitido conocer un evangelio que debe ser firme en nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que por sobre todas las cosas nos apeguemos a lo que tu palabra dice. Tu palabra dice que solo hay un mediador entre nuestro Padre Dios y el hombre, Jesucristo el Señor. Tu palabra dice que por el sacrificio del Señor Jesucristo, hoy nosotros somos hijos tuyos. Tu palabra dice que así como el Señor Jesucristo resucitó al tercer día de la muerte, así nosotros seremos levantados por nuestro Señor cuando Él venga y arrebate a su iglesia. Tu palabra dice que habrá una eternidad y que la alcanzaremos todos aquellos que creamos en tu nombre. Estas son las verdades del Evangelio. Estas son las verdades que nos sostienen y estas son las verdades que son cimiento en nuestra vida espiritual. Que nadie venga a predicar un Jesús distinto. Que nadie venga
a predicar de un espíritu distinto al Espíritu Santo. Que nadie traiga otro evangelio y que nosotros no prestemos oídos para que esto suceda. Te agradecemos porque tú eres quien nos revela las verdades de tu gloria y que gracias a ellos, Señor, podemos confesarte como nuestro único y suficiente Salvador. Te amamos, Señor, y glorificamos tu nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo es que oramos. Amén.